Así que esta noche, pues, gracias por apoyarnos, Jaime, y esta noche vamos a recibir la presentación sobre alergia a las proteínas de la leche de vaca y otras alergias alimentarias. Jaime, todo tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, Mauricio? Te escuchamos ahorita, Jaime. Ok. Bueno, gracias, Mauricio, por la presentación. Tengan todos muy buenas tardes, ¿verdad? El tema que vamos a desarrollar, como lo dijo Mauricio, es alergia a las proteínas de leche de vaca y otras alergias alimentarias. Nos vamos a enfocar prácticamente a las alergias mediadas por IgE. Y créanme que para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo con mis colegas del Salvador, con mis colegas en el extranjero, salvadoreños que están en México y colegas de la región. Vamos a empezar con la charla. Quisiera, ya que estamos aprovechando y que son sesiones ya un poquito más internacionales, quisiera hablarle a los colegas que no son salvadoreños un poquito de mi país, ¿verdad? Así rápidamente, porque creo que no terminaría. Vamos a iniciar El Salvador, ¿verdad? Tenemos que colindamos con Guatemala y Honduras. La capital es San Salvador y está casi en el corazón. Y la ciudad donde yo vivo es Santa Ana, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí, que prácticamente estamos a 30 minutos de San Salvador sin tráfico y con tráfico a 2 horas, que es lo que generalmente pasa siempre, como en todas las ciudades capitales. Realmente nuestro país es muy bendecido, ¿verdad? Por muchos lugares, playas, volcanes, y vamos a empezar a hablar un poquito de mi ciudad, que realmente es uno de los centros históricos más bonitos de El Salvador, ¿verdad? Si no es para mí el más bonito, pero cada quien en su ciudad. Los de San Miguel, que es otra ciudad dirán que el de ellos, pero nosotros tenemos este centro histórico donde tenemos esta iglesia catedral que fue construida a principios de siglo y nuestro Teatro Nacional, ¿verdad? Esta es una de las catedrales más bonitas de Centroamérica, ¿verdad? Y lo tenemos en el centro de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, cerca de nuestra ciudad de Santa Ana y cerca de San Salvador tenemos un precioso lugar que es un lago, ¿verdad? El lago de Coatepeque, que es una de las maravillas de Centroamérica o de América, ¿verdad? Y este lago son aguas azules y muy cristalinas, muy navegables, muy limpias. Y tenemos un fenómeno todos los años, ¿verdad? En el cual, por ser de origen volcánico, una vez al año se torna de origen turquesa. Muchas teorías hablan también de un poquito de algas, un poquito de un cambio químico, ¿verdad? Pero este fenómeno atrae mucho más turismo de lo normal. Al mismo tiempo, tenemos 325 kilómetros de playa, todo a nivel del Océano Pacífico, ¿verdad? Que son lindas de principio a fin. Y dentro de estas playas tenemos algunas que hay muchas formaciones rocosas, ¿verdad? En una ciudad que se llama La Libertad, y eso hace que sean muy propicias para el surf, ¿verdad? Y de hecho el Mundial de Surf iba a ser este año aquí en El Salvador, pero debido a la pandemia se ha suspendido. Y al mismo tiempo tenemos muchos volcanes. Este es el volcán de Santa Ana, ¿verdad? Que lo tenemos muy cerca de la ciudad. Y definitivamente esta fotografía que es impresionante, ¿verdad? Tenemos el volcán de Izalco, el volcán de Santa Ana y al fondo tenemos el lago que les mencioné, el lago de Coatepeque. Estas son un poquito de nuestro país. No quiero causar nostalgia a los salvadoreños que están en el extranjero y además invito a nuestros colegas que ya sea para un congreso o en algún viaje de turismo, nosotros, la Asociación Salvadoreña de Asma, Alergia y Inmunología, los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a empezar con la charla. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con respecto de las alergias alimentarias en general, que surgen muchas dudas, muchas interrogantes, ¿verdad? Y esto porque es una entidad subdiagnosticada. Solamente 1 de cada 3 niños con sospecha
es diagnosticado con alergia alimentaria y luego surgen muchas dudas para los padres, ¿verdad? Mi hijo será alérgico toda la vida, tendrá que hacer una dieta de eliminación, qué daño psicológico le va a ocasionar, le va a ocasionar desnutrición. Y todo eso nosotros, como especialistas en alergia, debemos de estar listos para contestarle estas preguntas. Vamos a empezar con la generalidad. Es una reacción adversa a alimentos y la definición que es cualquier reacción adversa que ocurre después de la ingestión de algún alimento o aditivo alimentario. Y esto lo podemos dividir en reacciones tóxicas, ¿verdad? Que es cuando ingerimos alimentos en descomposición y ocurren en cualquier individuo que está expuesto a una cantidad de estos. Y las reacciones no tóxicas son las que tienen su origen inmunológico y es de la que vamos a hablar en esta ocasión. Tenemos este diagrama de flujo de las reacciones adversas a alimentos, la hipersensibilidad, ¿verdad? Que la dividimos en reacciones inmunológicas y no inmunológicas. En las no inmunológicas tenemos las intolerancias, que lo vamos a mencionar brevemente más adelante, la intolerancia a la lactosa como principal ejemplo, y las inmunológicas que ya se dividen en mediadas por IgE, mixtas y no mediadas por IgE, las no mediadas por IgE de la vía gastrointestinal baja, las mixtas, eczema y alergias mixtas, y las mediadas por IgE, que son todas las que son por hipersensibilidad tipo 1 o de respuesta inmediata. Entonces, como definición, tenemos una reacción adversa a un antígeno alimentario específico que normalmente es inofensivo para la población sana y está mediado por mecanismos inmunológicos y un individuo susceptible a un alergeno específico. Vamos a hablar acerca de la prevalencia, ¿verdad? Tenemos que padecen de alergia a nivel mundial más de 220 millones de personas a nivel de todo el mundo. El de 6 al 10% en la infancia y el 2 al 5% en la edad adulta. Definitivamente la alergia alimentaria tiene sus inicios en la edad temprana, en la lactancia temprana, pero debido a muchos aspectos que se han dado en la edad adulta, por ejemplo, dietas occidentales, mayor longevidad, esto ha dado a que tengamos muchas alergias alimentarias en la tercera edad o en la edad adulta, y estas alergias son bastante complejas para hacer su diagnóstico y su manejo, y por eso tenemos, y cada vez está tomando mayor relevancia, y tenemos un 2 al 5% de prevalencia en esta edad. Tenemos que en la primera infancia, ¿verdad? Tenemos que las alergias son más que todo a leche, huevo, trigo, pescados y mariscos, maní, nueces y soya. Y ya en la edad adulta, más que todo tenemos pescados y mariscos, maní, nueces y frutas de verduras. Realmente las primeras alergias que mencionamos en niños se superan en un 80% a la edad de 6 años, y las alergias, más que todo a los pescados, mariscos y maní, únicamente superan al 20% y pueden ser persistentes para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos nosotros actualmente para el desarrollo de alergia alimentaria? En primer lugar, tenemos el déficit de vitamina D. Ya sabemos que tiene muchas propiedades inmunomoduladoras y tolerogénicas, y la deficiencia de esta ha tenido relación con la alergia alimentaria. Los hábitos alimentarios de países occidentales, la baja ingesta de frutas y verduras, una baja exposición a microorganismos y disminución de infecciones en etapas tempranas de la vida, la exposición ambiental a alergenos alimentarios en infancia temprana a través de una barrera de piel alterada, en ausencia de una ingesta oral temprana de alimentos alergénicos, y esto apoya mucho más a la tendencia que tenemos ahorita de la introducción de alimentos alergénicos muy temprano en la vida, por supuesto en el primer año después de los 6 meses de edad. Y por último, la hipótesis que más relevancia ha tenido y la que más se está estudiando es
la composición de la microbiota alterada. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas entidades. Realmente los términos de microbioma y microbiota han sido utilizados indiscriminadamente. Estos como que se confunden, ¿verdad? Pero tenemos que el microbioma es el catálogo de estos microbios y sus genes, y el microbiota ya son las familias o los taxones microbianos específicos asociados con organismos complejos como seres humanos. Realmente nosotros tenemos en nuestro organismo billones de microorganismos entre virus, bacterias, hongos, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema gastrointestinal. Y cuando nosotros, en estos microorganismos, más que todo del sistema gastrointestinal, cuando nosotros tenemos una ruptura del equilibrio que tiene llamamos esta disregulación, lo llamamos como una disbiosis, perdón, y esta disbiosis nos puede llegar al inicio de muchas alergias alimentarias, obesidad y muchas situaciones proinflamatorias, ¿verdad? Entonces, la disbiosis del microbioma es lo que se está estudiando y eso es lo que nos puede ocasionar un aumento en la sensibilización alérgica. Entonces, como les mencionaba, tenemos billones de bacterias, ¿verdad?, conviviendo con nosotros. Tenemos 3 entidades, patógenas, comensales y simbióticas. Las patógenas son las que hacen daño al huésped, ¿verdad? Nos hacen daño. Las comensales son los que no tenemos ninguna alteración entre el huésped y los microorganismos. Y el simbiótico es el que los microorganismos hace un efecto protector y un efecto de ayuda. Realmente con el microbioma ha sido más que estudiado que se ve alterado en los primeros 12 años de vida y donde lo tenemos cambios activos en cualquier momento y somos mucho más susceptibles a estos cambios. Después de los 12 años de edad, este microbioma tenemos una estabilidad, el cual más o menos al llegar a la tercera edad, este microbioma suele disminuir y nos puede ocasionar de nuevo muchos efectos no deseados. Entonces, con respecto al microbioma, tenemos que inicia durante el desarrollo fetal. Tenemos que la microbiota intestinal asemeja a la microbiota del líquido amniótico y está colonizado por bacterias. La colonización se retrasa en los bebés nacidos por cesárea y ya está más que demostrado que la lactancia materna y la no alimentación con fórmula fue el factor de más consistencia con respecto al microbioma del lactante. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a llevar a una disbiosis? ¿Verdad? Tenemos muchos factores, ¿verdad? Pero entre los más importantes tenemos el uso de antimicrobianos y entre más temprano en la vida los empecemos a utilizar, vamos a tener mayor disbiosis de esto y mayor desequilibrio. Y tenemos una dieta alta en azúcares y baja en fibras. Eso nos puede llevar a una disregulación, a una disbiosis, y todo esto puede llevar a situaciones proinflamatorias, obesidad o sensibilizaciones alérgicas mucho más rápido, ¿verdad? Cuando nosotros rompemos este equilibrio que se tiene. Entonces, la disbiosis intestinal precede al aparecimiento de alergia alimentaria. Y en este microbioma, en este amplio universo, nosotros vamos a tener microorganismos que nos dan efectos beneficiosos como los Clostridium y los Lactobacillus, y vamos a tener microorganismos que nos dan efectos perjudiciales como los bacteroides y las enterobacterias. Tenemos un estudio del 2018, ¿verdad? Que tenemos el microbioma fetal y alergia alimentaria en niños con dermatitis atópica, ¿verdad? En este estudio reclutaron 82 niños con dermatitis atópica, examinaron el microbioma fecal para alergia alimentaria. De estos niños reclutados, 62 niños presentaron dermatitis atópica de alergia alimentaria y los otros 20 niños solo tenían dermatitis atópica y no tenían alergia a alimentos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio?
¿verdad? ¿Qué fue lo que encontraron? No hubieron diferencias en la diversidad microbiana entre los dos grupos. Sin embargo, sí hubo diferencias entre las especies microbianas. Los niños que tenían dermatitis atópica y alergia alimentaria tenían relativamente más E. coli y bacteroides que los niños con dermatitis atópica y sin alergia alimentaria. O sea que estos niños tenían más microorganismos perjudiciales que los niños que no tenían alergia alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales puede producirse la degradación de tolerancia a los antígenos alimentarios? Lo primero es los daños en la barrera epitelial, ¿verdad? Esto por injuria que tenemos arriba, ¿verdad? Por el disbiosis del microbioma, alergenos alimentarios o alguna situación inflamatoria que tengamos. Entonces, vamos a tener que la acción proinflamatoria de células como el mastocito o células linfoides inmaduras como la ILS2, estas dos células junto con la interleucina 33 nos van a llevar a la facilidad para que tengamos una sensibilización alérgica a los alimentos, ¿verdad? Entonces, eso agregado al epitelio dañado, ¿verdad? Y a las células epiteliales dañadas, la célula dendrítica, esto nos va a llevar a un fenotipo TH2 y este fenotipo TH2 nos va a llevar una inhibición de las células reguladoras, de las células T reguladoras y al mismo tiempo este fenotipo TH2 nos va a llevar a una conmutación del isotipo de linfocito B en el cual va a liberar IgE específica al antígeno, el cual nos hemos sensibilizado, y este se va a unir al mastocito y nos va a dar toda la respuesta inflamatoria alérgica que ya todos nosotros sabemos. Entonces, esos son los mecanismos que se han propuesto como inicio para la degradación de la tolerancia, ¿verdad? Que eso es más que todo lo que nos lleva a toda la respuesta alérgica. Entonces, volvemos de nuevamente a la clasificación general, a la clasificación anterior, y únicamente lo pongo porque nos vamos a enfocar prácticamente en las reacciones inmunológicas y específicamente en las mediadas por IgE y un poquitito en las mixtas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la alergia alimentaria la vamos a dividir en primaria y secundaria. La primaria es la que nos ejerce los antígenos alimentarios de primera mano y es el resultado de la sensibilización primaria a un alimento y nos puede dar toda la sintomatología urticaria, angioedema o anafilaxia. Y la secundaria es la que nosotros llamamos el síndrome de alergia oral y tenemos síntomas sistémicos raros, sin embargo, estos síndromes de alergia oral hay un 10% de probabilidades de padecer síntomas sistémicos y de este 10%, el 1 al 2% puede terminar en una anafilaxia. Entonces también tenemos que ponerle mucho cuidado. Entonces tenemos este cuadro, se lo voy a leer rápidamente. Este cuadro es epidemiología de los diferentes factores anafilácticos versus las causas no alimentarias, ¿verdad? Tenemos las reacciones que tenemos a alimentos, medicamentos y a veneno, ¿verdad? Por picaduras. La primera variable que vamos a tener es anafilaxia por distribución de edad y tenemos que los alimentos es más común en niños preescolares, por medicamentos y más que todo en adultos mayores y por venenos en adultos jóvenes. Las reacciones fatales por alimentos las tenemos más que todo en adolescentes y adultos jóvenes, en los medicamentos adultos mayores y en las picadas más que todo adultos jóvenes. La sintomatología en reacción a anafilaxia alimentaria va a ser predominantemente respiratoria y por medicamentos y por venenos va a ser cardiovascular en ambas. Y con respecto al inicio de acción, las reacciones por alimentos van a ser en las primeras 2 horas de la ingestión y las de medicamentos y por venenos van a ser mucho más rápido que el inicio de acción por alimentos. Y con respecto al sexo, no hay diferencia entre sexo masculino y femenino.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos propuestos para alergia alimentaria grave mediada por IgE? Tenemos la ingestión por vía oral de los antígenos alimentarios. Estos van a ser llevados a través de la boca al tracto gastrointestinal, y del tracto gastrointestinal se va a ir a torrente sanguíneo, ¿verdad? Y del torrente sanguíneo se va a ir para los pulmones. Y tenemos que los pulmones, si nosotros tenemos células proinflamatorias, muchas células, por ejemplo, como mastocitos, ¿verdad? Esto nos va a llevar a síntomas respiratorios graves. En otras palabras, una anafilaxia en un paciente asmático va a ser mucho más fatal, ¿verdad? Y luego, a través de la circulación menor por la vena cava, va a irse al corazón, y esta nos va a dar todos los efectos cardiovasculares que nos da en una anafilaxia. Entonces, ya entrando un poquitito más en detalle, Baker y Sampson propusieron una clasificación, ¿verdad? Y fue clasificación por fenotipos, ¿verdad? Tenemos que un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de una enfermedad, características morfológicas, propiedades bioquímicas, etcétera. Y esto no va a tener ninguna implicación para el mecanismo responsable. Y los endotipos son los subtipos de los fenotipos, y se define por un distintivo mecánico, funcional o patológico. Ambos, el fenotipo y los endotipos, van a estar englobados en el genotipo, que el genotipo es la herencia genética, ¿verdad? Y cuando tenemos una interacción con el medio ambiente, del genotipo con el medio ambiente, es que se da toda la respuesta alérgica, por decirlo así. Entonces, estos son los fenotipos que sugirieron Sampson y Baker, ¿verdad? Tenemos 5 fenotipos de alergia alimentaria mediada por IgE. El fenotipo clásico, intermitente de reacción cruzada, sensibilización por aerosol, el síndrome de alfa-gal y de sensibilización no reactiva. Entonces, con respecto al primer fenotipo o el fenotipo clásico, prácticamente es las manifestaciones cuando tenemos la ingesta directa de un antígeno alimentario, y este antígeno, ya sea la ingestión directa o el contacto con la piel inflamada, nos va a llevar a la pérdida o el fracaso de la tolerancia. Entonces, en este fenotipo clásico tenemos 5 endotipos, ¿verdad? El endotipo transitorio, ¿verdad? Que es estas alergias que se superan en el 80% de las veces en la primera infancia, que como ejemplo tenemos el huevo, la leche y el trigo. El endotipo persistente, que tenemos el maní, las nueces y los mariscos, que únicamente si tenemos esta sensibilización, únicamente el 20% se superan y luego puede ser persistente para toda la vida. Tenemos el tercer endotipo, que es la anafilaxia inducida por el ejercicio, que en este endotipo tenemos al trigo, que se ha llegado a la conclusión en muchos estudios que cuando hay una historia de ingesta de trigo 2 horas antes de hacer ejercicio vigoroso, y da como por siguiente, por una reacción, una anafilaxia inducida por el ejercicio. Tenemos el endotipo dependiente de antiinflamatorios no esteroideos, y por último tenemos el endotipo dependiente de alcohol, que la teoría, ellos lo que dicen es que el alcohol aumenta la absorción de los antígenos alimentarios, y por eso es que lo han clasificado aquí. Tenemos aquí un estudio que ellos hicieron, donde sí nosotros podemos ver que la alergia transitoria puede empezar a disminuir a partir de los 2 años de edad, y tenemos que ya el 80%, por decirlo así, de los niños la han superado a los 6 años, la han superado un 80%, y va disminuyendo todavía más como vamos creciendo. Más sin embargo, con el maní, tenemos que ya a los 2 años podemos tener una sensibilización, y únicamente un 20% la superan después de los 6 años de edad. Tenemos el segundo fenotipo, que es el fenotipo intermitente por reacción cruzada. Y aquí es cuando tenemos proteínas homólogas, ¿verdad? Proteínas homólogas que
Ellos dan como ejemplo la soya, las nueces y el maní, ¿verdad? Que podemos tener una reacción cruzada, ¿verdad? Con estos, y asimismo con las alergias, con la proteína de leche de vaca, que se ha demostrado en un 10% de pacientes que pueden tener reacción a la carne de res, y esta puede aumentar más que todo cuando nosotros ingerimos la carne cruda, ¿verdad? Y con una buena cocción de la carne, esta puede disminuir mucho más. Tenemos el tercer fenotipo, ¿verdad? Que es la sensibilización por aerosol, y la que nosotros conocemos más que todo como el síndrome de alergia oral. Y en este tenemos dos endotipos prácticamente, ¿verdad? Que tenemos la reacción cruzada por pólenes de plantas, y tenemos plantas, árboles, malezas, ¿verdad? Y esta reacción nos puede dar por algún cruce, nos puede dar a la ingesta de alguna fruta o algún otro alimento, ¿verdad? Y el segundo endotipo, proteínas alimentarias que están en el aire. El síndrome de alergia oral, aquí más que todo, para poner los cruces, ¿verdad? Que tenemos cuando nos sensibilizamos al polen del abedul, podemos reaccionar a la manzana, al maní. Cuando tenemos sensibilidad al polen de la ambrosía, podemos tener alguna reacción al kiwi, al banano, al melón. Y cuando tenemos alguna sensibilización con los pastos, ¿verdad? Con la grama, podemos tener alguna reacción a la ingesta de tomate. Tenemos el cuarto fenotipo, ¿verdad? Que tenemos el síndrome de alfa-gal. Este síndrome, más que todo, inició en el año del 2004. Es prácticamente, ha empezado su estudio. Hubo múltiples informes de casos asociados a urticaria idiopática, angioedema anafilaxia en Estados Unidos. Esto cuando la misma región se ve afectada por un aumento desproporcionado de reacciones a la infección de rituximab, y una investigación intensiva condujo al descubrimiento que los pacientes afectados demostraron tener sensibilidad al alfa-gal, que es un carbohidrato presente en el biológico, y más que todo cuando había habido una ingesta de carne de vaca, cerdo o ovejas 2 horas antes de la ingesta del medicamento, ¿verdad? Entonces tenemos que el síndrome de alfa-gal es una anafilaxia 3 a 6 horas después de la ingesta de carne de mamífero, y nos sensibilizamos, o estos pacientes quedan sensibilizados después de la picadura de garrapata Lone Star o Amblyomia americana. Y tenemos el último fenotipo que describieron ellos, que es la sensibilización no reactiva, y esto nos dice que es un paciente con una IgE específica positiva, pero no tiene reacción al alimento, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos puede pasar con unas pruebas cutáneas. Puede tener una sensibilidad, pero puede no tener una reacción, y esto puede decir que anteriormente puede haber tenido una reacción activa, ¿verdad? O una sensibilización previa, pero ya no nos está ocasionando ninguna manifestación clínica. Estos son los 5 fenotipos que describieron, que me parecen muy acertados para nosotros englobar y clasificar a nuestros pacientes. Entonces tenemos, vamos a la clasificación de alimentos, ¿verdad? Y más que todo, las familias que tenemos, alimentos vegetales y animales, las familias de cupinas, prolaminas, superfamilias de BED-B1, y más que todo, los vegetales podrían ser transitorias las alergias en su mayoría, ¿verdad? Y en animales, ¿verdad? Derivados de animales, proteínas transportadoras de calcio, tropomicinas y caseínas, y estas pueden ser un poquito más, por decirlo así, un poquito más persistentes las alergias, ¿verdad? Tenemos que dividimos en clase 1, que tenemos que las persistentes o termoestables,
¿verdad? Son las tradicionales glucoproteínas hidrosolubles de 10 a 70 kilodaltones y los de clase 2, ¿verdad? Que son termolábiles, o sea que sí se modifican con el calor y estas están más relacionadas con las alergias transitorias, ¿verdad? Estas no llegan, más que todo es aquí los síndromes de alergia oral como el mejor ejemplo, y estas prácticamente no llegan al tracto gastrointestinal baja o llegan muy poco. Entonces, con respecto a la proteína de la leche de vaca, hablando de sus familias, ¿verdad? Tenemos que el 20% de proteínas de suero y el 80% de la caseína. Tal vez de lo más importante que nosotros podemos resaltar es que la ceroalbúmina, tenemos una reacción con la carne de res, ¿verdad? BOS-D6, ¿verdad? Y con respecto a la caseína, el BOS-D8, que está relacionada con reacciones sistémicas, ¿verdad? Y más que todo cuando está presente esta molécula, por decirlo así, de este antígeno, tenemos reacciones más grandes y persistentes. Y de hecho, la mayoría de proteínas derivadas de la caseína son termoestables, ¿verdad? Y son reacciones más persistentes. Un poco más adelante vamos a hablar un poquitito más despacio de estas. Con respecto al huevo, tenemos el ovomucoide, el GALD1, que son termoestables, ¿verdad? Y este no se modifica con el calor. La ovalbúmina es más termolábil, ¿verdad? Si tenemos modificación. Y la lisozima que la llevamos en muchos medicamentos, ¿verdad? Está presente en muchos medicamentos. Y los del GALD5, lo que viene de la yema, son menos alergénicos y son prácticamente termolábiles. Con respecto al trigo, ¿verdad? Tenemos solubles en sal y las prolaminas, que estas son las más importantes, y tenemos de las prolaminas esta familia de aminoácidos, las gliadinas que suelen ser más tóxicas, ¿verdad? Y todas las gliadinas están presentes en los celíacos, ¿verdad? Con respecto a los mariscos, la protemucina en los crustáceos y la paralbúmina en los mariscos. Entonces, entrando un poquitito más en materia, alergia a proteína de la leche de vaca y las manifestaciones clínicas más importantes, vamos a tener como definición de la alergia a la proteína de leche de vaca. Es una reacción adversa, reproducible de origen inmunológico, inducida por la proteína de la leche de vaca. Un poquito de historia. Se introduce la leche en la dieta humana hace más o menos 9.000 años. En Grecia y Roma antiguo inicia la producción del queso. Hipócrates describió en el año 370 a.C. la primera reacción adversa a la leche de vaca. Pérgamo menciona la relación causal entre consumo y síntomas, y en Alemania, más o menos en 1910, se empezaron a describir las primeras manifestaciones clínicas secundarias a esta. Entonces, la prevalencia de alergia a la proteína de leche de vaca es muy variable en múltiples estudios, ¿verdad? Y tenemos una variabilidad si se dan cuenta, de los primeros dos autores, de 1.8 a 7.5% en el primer año de vida. Y esta variabilidad es tan grande por muchos factores, ¿verdad? Los factores pueden ser las diferencias de los estudios, la raza, la etnicidad, ¿verdad? Y todos estos factores nos llevan a una gran variabilidad de alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad? Definitivamente la alergia a la proteína de la leche de vaca inicia en el primer año de vida, por decirlo así, y inicia prácticamente una semana después que nosotros iniciamos con la no leche materna o con fórmula, ¿verdad? Entonces, pero puede persistir mucho más tiempo y la mayoría
puede iniciar una semana después del inicio y puede retrasarse hasta más o menos 36 semanas después, que más o menos para los 6 meses de edad ya la mayoría de pacientitos han debutado con estos síntomas. Entonces, ¿de qué va a estar hecha la leche, por decirlo así? Tenemos 30 a 35 gramos por litro de leche, de proteínas, más de 25 proteínas. La acidificación de la leche a 4.6 y pH a 20 grados centígrados hace que no se afecte por el calor. Y 80% van a ser proteínas de caseína y 20% van a ser de suero. Tenemos las proteínas más importantes y molecularmente clasificadas por familia. Tal vez lo más importante que tenemos que la alfa-lactoalbúmina es la proteína más importante, por decirlo así, y la beta-lactoglobulina es una proteína que la tenemos en los mamíferos, pero que no la tenemos en la leche materna, ¿verdad? Y de ahí la sensibilización a esta, ¿verdad? Y con respecto a las caseínas, que la mayoría de estas son termoestables, la mayoría de proteínas del suero son termolábiles, ¿verdad? Sí sufren modificación al calor y la mayoría de proteínas de la caseína son termoestables. Entonces, nosotros tenemos que, es muy importante hacer el diagnóstico de la proteína de la leche de vaca para nosotros tener un tratamiento oportuno, ¿verdad? Como lo mencionaba antes, esta puede iniciar tan temprano como una semana después del inicio de la fórmula y se puede retrasar hasta los 36 meses. Entonces, es muy importante hacer este diagnóstico según sintomatología y tenemos que dar una dieta apropiada al confirmarse este diagnóstico. Definitivamente, si todo fuera del libro, fuera más fácil, ¿verdad? Pero es más sencillo cuando presenta todas las manifestaciones, pero nosotros debemos de apoyarnos de muchas herramientas y de mucho conocimiento para hacer un diagnóstico efectivo y certero. Entonces, las manifestaciones de alergia a la proteína de la leche de vaca al 75% van a ser cutáneas, del 13 al 34% gastrointestinales, del 1 al 8% respiratorias y gracias a Dios únicamente del 1 al 4% van a ocasionar anafilaxia. Vamos a hacer una diferencia ahorita entre las mediadas por IgE y no IgE, ¿verdad? Más que todo por los síntomas más principales de aparición. Cuando son mediadas por IgE o hipersensibilidad tipo 1, tenemos todas las manifestaciones de estas, urticaria, angioedema, etcétera. Cuando no son mediadas por IgE, podemos tener eczema y todas las manifestaciones de prurito, etcétera. Con respecto a los síntomas gastrointestinales, tenemos los síndromes de alergia oral, angioedema de labios, podemos tener dolor abdominal, podemos tener vómitos y podemos tener diarrea. Y cuando son no IgE, reflujo gastroesofágico, evacuación de líquida, dolor abdominal, constipación, falla del medio. Realmente es muy importante y hay que ser muy concisos en esto porque no debemos de confundir con los síntomas funcionales, ¿verdad? El reflujo es casi universal en todos los niños, ¿verdad? Entre chiquititos, así como podemos tener un estreñimiento fisiológico y tenemos que ser muy, muy enfáticos en hacer un diagnóstico certero cuando son no IgE. Con respecto a los síntomas respiratorios, ¿verdad? Tenemos prurito nasal, estornudos y respiratorios bajos, podemos tener tos y sibilancias y todas las manifestaciones clínicas de un concuerpado. Y podríamos tener una anafilaxia. Con respecto a la no IgE, ¿verdad? Y la intolerancia a la lactosa, tenemos que ser muy enfáticos. Ya sabemos que la intolerancia es la deficiencia de una enzima, ¿verdad? De la alfa-galactosidasa. Y realmente yo creo que todos nosotros lo tenemos muy claro, pero para el pediatra y para el médico general
existe una gran confusión, ¿verdad? Alergia a la lactosa, intolerancia a la lactosa, cambian los términos, ¿verdad? Y realmente cuando tengamos la oportunidad de educarlos a ellos, tenemos que hacerle mucho énfasis para que ellos tengan un diagnóstico más certero, ¿verdad? Entonces, la NOIG son síntomas, prácticamente los síntomas gastrointestinales van acompañados de síntomas cutáneos o respiratorios, y cuando son por intolerancia únicamente son gastrointestinales. Los mecanismos es reacción a la proteína de leche de vaca, y en la intolerancia es deficiencia de la alfa-galactosidasa. Las pruebas con una dieta de eliminación y posteriormente a la introducción a las 4 y 6 semanas mejora, y con la dieta de eliminación de la lactosa prácticamente a las 48 horas vemos una mejoría, la cual nosotros nos vemos en la NOIG. Y con respecto a las dietas en la NOIG, podemos tener una mejoría hasta los 6 meses con dieta de eliminación, y con la intolerancia a la lactosa prácticamente únicamente 6 semanas. En 6 semanas ya hemos superado esa intolerancia, ¿verdad? Recordemos que todas las intolerancias a la lactosa son transitorias en los niños, ya que es una entidad de los adultos, ¿verdad? Y en los niños son transitorias después de un proceso diarreico o una injuria, pero a las 4 o 6 semanas ya las pueden tolerar de nuevo, la lactosa. Y sí tenemos entidades genéticas, ¿verdad? Que son raras, ¿verdad? Que pueden iniciar desde lactantes, ¿verdad? Pero son bastante raras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico para una alergia a la proteína de leche de vaca? La historia clínica es súper importante y creo que es la base de todo diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que ver muchos signos y síntomas, crecimiento, desarrollo, manifestaciones clínicas, etcétera, y tenemos que englobarlo y sacar una buena conclusión. Las pruebas cutáneas, realmente con respecto a las pruebas cutáneas, es lo que nosotros como alergólogos realizamos. Tenemos un índice predictivo negativo de un 95%, quiere decir que si las pruebas cutáneas son negativas, no hay alergia, ¿verdad? Un valor predictivo positivo de un 50%, ¿verdad? La IG específica a los alimentos realmente es cuando nosotros no podemos realizar las pruebas cutáneas, ¿verdad? Hacemos la IG específica, y la dieta de eliminación, cuando nosotros tenemos una alta sospecha a la proteína de leche o algún alimento, que esto nos va a llevar a los retos orales, que el reto oral actualmente es el gold estándar para el tratamiento de alergias alimentarias. Entonces, tenemos un pequeño diagrama de flujo, pero así rápidamente tenemos síntomas sugestivos de alergia, desde graves a leves y moderados. Tengo mis reservas para anafilaxia, pero aquí mencionan que las pruebas cutáneas o IG específicas es lo primero que tenemos que hacer. Si estas son negativas, se debe reconsiderar el diagnóstico, pero también debemos hacer retos de provocación oral. Si el reto de provocación oral es positivo, ya nosotros hacemos el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad? Si el reto a la provocación oral es negativo, tenemos algo transitorio, realmente fue una reacción adversa no reciente confirmada, o tenemos una sensibilización subclínica, ¿verdad? Entonces, un pequeño diagrama, algo práctico, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todo lo anterior es lo que nosotros estamos utilizando en nuestra práctica, pero ¿a qué nos ha llevado la ciencia, o qué es lo que, a lo que vamos, ¿verdad? Prácticamente, y que ha tenido mucho auge últimamente, ¿verdad? Y es el diagnóstico molecular o por componente resuelto. Nosotros necesitamos diagnósticos incisivos, específicos, para nosotros hacer un manejo completamente más adecuado, y definitivamente, y más que todo cuando nosotros hablamos de una anafilaxia, ¿verdad? Entonces, estos diagnósticos moleculares tenemos por componente resuelto, y las pruebas de activación de basófilo, ¿verdad? Por componente resuelto, define la sensibilización alérgica a nivel molecular,
utilizando alergenos recombinantes o purificados. Reconoce los epítopos o la parte más alergénica o antigénica de un alimento, ¿verdad? Reconoce los epítopos moleculares y discrimina la verdadera sensibilización alérgica en los fenómenos de sensibilización cruzada. Y la prueba de activación de basófilos utiliza el alergeno sospechoso in vitro para estimular los basófilos específicos de un paciente. Entonces aquí tenemos cómo están divididas las familias, ¿verdad? Y las principales proteínas alergénicas asociadas a diferentes niveles de riesgo. Las primeras dos prácticamente son termolábiles y las podríamos decir hasta cierto punto un poco transitorias. Y las otras dos son termoestables, un poquito con daño más sistémico y más persistentes, ¿verdad? Tenemos las profilinas, que son inestables frente al calor y la digestión. Hay bajo riesgo de reacciones, ¿verdad? La PR10 también es inestable al calor, con reacciones locales, y hay una gran reactividad cruzada con polen de abedul, ¿verdad? Lo vemos más que todo en el ARA-H8, que es una molécula del maní. Creo que el maní o el cacahuate, la mayoría de estudios se han enfocado en ellos, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Quizás por la misma familia, por ser proteínas termoestables en su mayoría. Luego tenemos las proteínas transportadoras de lípidos, que son estables frente al calor en digestión, ARAH9, ¿verdad? Tenemos que reactividad cruzada con frutas con semilla o con hueso. Y las proteínas de almacenamiento, que son las que más respuestas sistémicas nos dan, realmente las proteínas transportadoras de lípidos y proteínas de almacenamiento son las que más respuestas sistémicas nos dan y la que más persistente es su alergenicidad. Son estables al calor y, como lo mencioné, está asociada a reacciones más sistémicas. Entonces tenemos un poquitito más específica, ¿verdad? Tenemos que el ARA-H8 es termolábil, ¿verdad? Y por eso realmente es una de las únicas moléculas de las proteínas del maní, que es bien enfático saber específicamente porque esto puede dar un mejor pronóstico, y como lo mencioné antes, las mayorías son termoestables, ¿verdad? ARA-H9, ARA-H2, ¿verdad? Y eso realmente nos hace más persistentes. Tenemos el ejemplo de la manzana, ¿verdad? Tenemos mal de 1 y mal de 3. Si se dan cuenta, el mal de 1 está relacionada a esta molécula a reacciones locales, más que todo en síntomas de alergia oral, solo dan síntomas ¿cómo es que se llama? De inflamación de los labios o síntomas orales superiores. Pero si estamos sensibilizados a más de 3, realmente podemos tener reacciones sistémicas o locales o hasta una anafilaxia, ¿verdad? Estas dos mismas proteínas en un solo alimento, ¿verdad? Con respecto al huevo, ya lo mencionamos un poco antes, ¿verdad? El GAL-D1, el ovomucoide, que es estable frente al calor, el calor es muy alergénico. La ovalbúmina es inestable frente al calor. La lisozima, que se ocupa en muchos medicamentos. Con respecto a las moléculas de la leche de vaca, BOSD6, ¿verdad? Que nosotros más que todo lo tenemos en la alfa-lactoglobulina, ¿verdad? De BOSD1 hasta BOSD5 son de la, hasta BOSD4 son de la alfa-lactoalbúmina. Pero BOSD6, ¿verdad? Podemos tener más que todo, si tenemos esta molécula, podemos tener reacción a la leche, a la carne de vaca, ¿verdad? La mayoría como le mencioné, de las proteínas del suelo son termolábiles, ¿verdad? Con respecto a BOSD8, que lo tenemos en la caseína, ¿verdad? Son termoestables y nos puede dar reacciones más persistentes y más sistémicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? ¿Qué es a lo que vamos prácticamente, y lo que poco a poco
primero Dios lo tengamos en algún momento. Yo sé que en muchos países ya lo tienen, ¿verdad? México, ¿verdad? Algunos de Latinoamérica, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que vamos, verdad? Un poquito antes de prevención, ¿verdad? Ya está más que descrito que no está recomendado evitar el consumo de alimentos alergénicos durante el embarazo ni durante la lactancia, ¿verdad? Tenemos que iniciarlos prácticamente casi a la par de la lactación y esto nos va a ayudar a prevenir alguna sensibilización por la piel, por la ruptura de la barrera de la piel, ¿verdad? Y a que nosotros desarrollamos una futura alergia, ¿verdad? Entre más temprano nosotros introduzcamos los alimentos alergénicos, ¿verdad? Nosotros vamos a dar un poco más de tolerancia. Y lo que ya sabemos que el uso de fórmulas hidrolizadas en pacientes con alto riesgo de alergia no se asocia con un efecto protector. Entonces, la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología Clínica recomienda que los lactantes que no reciben lactancia materna, ¿verdad?, que van a iniciar con fórmula, que lo hagan con fórmulas más que todo parcialmente hidrolizadas o fórmulas hidrolizadas, ¿verdad? Y estos pacientes que tengan un alto riesgo de desarrollo de alergias. Y como lo mencioné en la diapositiva anterior, que introducir la dieta complementaria con alimentos alergénicos nos da un efecto protector, pero siempre debemos iniciar tal vez a un principio con no alergénica y si es bien tolerada, podemos empezar ya con los alimentos alergénicos. Realmente estaba viendo en una plática que nosotros tenemos que darle a todos para la lactación, ¿verdad? Tenemos que prácticamente, si vivimos en Perú, que empiecen a darle cuy, ¿verdad? Aquí se puede empezar con carne de cerdo, no hay ningún problema y todo esto nos va a dar efectos protectores, ¿verdad? Realmente, para hablar ya del tratamiento, ¿verdad? La dieta de eliminación es lo que nosotros utilizamos, es el gold standard para el tratamiento y definitivamente nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con estas dietas de eliminación, tenemos que estar seguros del diagnóstico de alergia alimentaria o alergia a la proteína de la leche de vaca, ya que esto implica muchas cosas para los padres, ¿verdad? Más que todo si es un niño. Muchos aspectos psicológicos, muchos gastos, muchos fallas de crecimiento y desarrollo. Entonces nosotros en esta dieta de eliminación debemos de ser muy enfáticos y creo que debemos de apoyarnos siempre de un nutriólogo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las nuevas estrategias con respecto al tratamiento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Las nuevas estrategias y lo nuevo que tenemos con respecto a la inmunoterapia específica, ¿verdad? O el FATE, que es inmunoterapia para alergias alimentarias. Y el objetivo de esto es lo que nosotros logramos, lo que nosotros tratamos de todas las inmunoterapias. Lograr una falta de respuesta alergénica, ¿verdad? O tolerancia a los alérgenos alimentarios, o por lo menos aumentar la dosis umbral de cómo es que se llama, de tolerancia de los alimentos, y son factores de protección al mismo tiempo para una ingesta accidental, luego cuando tal vez el niño inicia el kinder, una ingesta accidental de algún alimento alergénico. Entonces, ¿cuáles son las vías que tenemos, verdad, para el FATE? Tenemos 3 vías, las que se están estudiando, o mejor dicho, las que ya tienen una gran evidencia. Tenemos la inmunoterapia oral, que implica la ingestión de niveles bajos y en aumento de dosis diarias de alergeno. La inmunoterapia sublingual, que se administra un extracto de líquido de alergeno debajo de la lengua. Y la inmunoterapia epicutánea, que son dispositivos adhesivos especiales, ¿verdad?, que contienen el alergeno. Realmente la que mayor evidencia tiene
y la que más se ha estudiado es la inmunoterapia oral, ¿verdad? La inmunoterapia oral, realmente la base de la inmunoterapia oral es llevar a nuestro pacientito, ¿verdad? Nuestro paciente a un nivel de tolerancia, a un umbral de tolerancia, antes que nosotros tengamos una sensibilización, ¿verdad? Ya sea o tengamos una mayor sensibilización, ya sea por la ruptura de la barrera de la piel o por una ingesta directa del alimento más adelante. Con respecto al tratamiento farmacológico, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Pero es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para el manejo de una anafilaxia o de alergia, ¿verdad? Adrenalina si tenemos una anafilaxia, antihistamínicos si se nos presenta como una urticaria o un edema, y anti-H2 si tenemos problemas gastrointestinales. Con respecto a los productos biológicos, ¿verdad? Que en nuestro país únicamente tenemos el omalizumab, ¿verdad? Y la base de esto es la que todos ya sabemos, que al unir la región FC de los anticuerpos IgE y bloquear la unión de la IgE al receptor de máxima afinidad, vamos a evitar la degranulación del mastocito y los basófilos. El dupilumab, ¿verdad? Suprime interleucina 4 e interleucina 13, y como consecuencia el cambio de clase de IgE y la activación y la expansión de células efectoras, aboliendo así las respuestas alérgicas a los alimentos. Y los anticuerpos relizumab y mepolizumab son contra interleucina 5, y se ha demostrado con un gran éxito en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Y estos pueden ser utilizados o pueden ser muy útiles cuando tengamos, para evitar los efectos adversos de inmunoterapias específicas. Al mismo tiempo, volviendo un poco al omalizumab, se ha descrito un gran éxito cuando nosotros combinamos la inmunoterapia oral junto con el omalizumab, da un mayor éxito en la tolerancia a estos alimentos alergénicos. Entonces, ¿a qué vamos también, verdad? Y lo que sí realmente tiene mucho énfasis últimamente, que son y realmente yo creo que para eso vamos, y gracias a Dios hay muchos estudios, que son las estrategias de tratamiento con el objetivo de modificar la microbiota intestinal. Tenemos el trasplante de microbiota, que esto es realizado a partir de muestras de sujetos sanos, ¿verdad? Una microbiota de un sujeto bastante sano, a sujetos alérgicos. Y esto podría ser una estrategia terapéutica prometedora, y realmente lo que sí tiene mucho estudio y se ha dado mucha énfasis es cócteles de cepas bacterianas protectoras, ¿verdad? Cepas clostridiales, bacteroidales, bifidobacterias, lactobacillus, etc. Todo esto va a ofrecer un factor protector. Específicamente con los probióticos, ¿verdad? Hay muchos estudios, un estudio muy importante, lo hicieron con niños de 1 a 10 años con alergia al maní, dieron inmunoterapia oral y probióticos de lactobacillus y tuvieron una mejor respuesta y tolerancia, ¿verdad? Y con respecto a los prebióticos, ¿verdad? Que prácticamente nosotros podemos ayudar mucho con la dieta, ¿verdad? Tenemos que están a base de oligofructosa, ácidos oligosacáridos, inulina de cadena larga en combinación con el prebiótico, Bifidobacterium breve M16, y también se ha demostrado muchos ensayos para alergia alimentaria con cierto o mucho éxito, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿verdad? Realmente, ¿cuáles son los objetivos de estas últimas terapias? Más que todo, las alteraciones del microbioma. Y el objetivo principal es limitar la interrupción de la barrera de la piel. Y esto lo podemos hacer colonizando el intestino con bacterias comensales tolerogénicas. Y realmente lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Que es introducir alimentos alergénicos tempranos en la dieta,
¿verdad? Esto es lo que les traía. Les agradezco por su tiempo, ¿verdad? Y realmente para mí fue un gusto estar con ustedes y saludos a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla y paso a Mauricio el micrófono. Muchas gracias, Jaime. Solo voy a esperar que se conecte ahorita Jaime para la parte de preguntas. Vamos a ver cómo podemos hacer esa interacción ahorita. Los que deseen hacer sus preguntas. Jaime, ¿me escuchas ahorita? Disculpa. Vamos a ver. Vamos a conectarnos directamente con Jaime. Veamos, Jaimito. Para mientras, para irle pasando las preguntas, los que quieran abrir su micrófono para que podamos hacer preguntas. Sí, Mauricio. Hola, Guillermo. Sí, nada más unos comentarios y quizás algunos aspectos prácticos, si me lo permiten. Y un poquito quizás de controversia en este sentido. Lo que decía, lastimosamente no está el doctor Clímaco, para felicitarlo pues por su brillante exposición, pero sí me quedaban algunas acotaciones. Volviendo a lo molecular, que muy bien mencionó el doctor Clímaco en su brillante exposición, recordemos que en el caso de las proteínas, en el caso de la leche, quizás para no extendernos y irnos con cada uno de los alimentos, esta leche contiene, si bien es cierto, como 25 proteínas. De estas, ya las dividió muy bien en la beta alfa y beta globulinas y las caseínas, que son las más importantes, pero recordemos que dentro de las caseínas existen al menos 4 subtipos, ¿verdad? La alfa S1, la alfa S2, la beta y la kappa caseína, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Sí tiene mucha importancia debido a que algunas de estas son proteínas estructurales con conformación terciaria y otras cuaternarias. Esto tiene que ver con la resistencia a temperaturas o no, ¿verdad? La beta y la kappa son terciarias, por lo tanto la temperatura, podemos darle leche al niño horneada, que es una de las estrategias actuales que se valoran desde el punto de vista práctico, ¿verdad? ¿Cómo saber si el niño es alérgico a la proteína y a cuál de las 25, ¿verdad? Ah, bueno, sí tenemos aspectos prácticos. Le damos leche horneada. Si la leche horneada no le afectó, probablemente sea sus estructuras terciarias, sin necesidad de la parte molecular. Si tiene, le doy una leche ultrapasteurizada a 90 grados que se suben las UHTM, estas desnaturalizan nada más 2 de las proteínas y las del suero sí se desnaturalizan en general. Entonces nos pueden ayudar como para ir haciendo algunos ensayos diagnósticos, si le damos pan, etcétera. En este caso, con la prueba cutánea sí un poquito de controversia, porque sí la prueba cutánea en leche al menos no se utiliza, ¿verdad? Como un método de diagnóstico debido a que las proteínas que vamos a utilizar desconocemos cuáles van a ser. Otra de las cosas que se está viendo actualmente, que dentro de las proteínas que se encuentran en la leche de vaca son las inmunoglobulinas. En las de tipo IgG pueden dar por su afinidad con la IgE, pueden dar reacciones también de tipo de alergia, ¿verdad? Y de tolerancia. Recordemos que en las alergias de proteína de leche de vaca, más de la mitad no son mediadas por IgE, más de la mitad, casi el 62% no son mediadas por IgE. Entonces, estas que sí son mediadas por IgE nos van a dar los efectos como inmediatos, ¿verdad? La respuesta inmediata de sensibilidad, mientras que las no mediadas son generalmente respuestas leves a moderadas. Las severas son casi siempre mediadas por IgE.
y algo que también es la introducción de alimentos. Recientemente apareció un artículo de revisión, si no me equivoco, hace un poco más de un mes, en el cual sí se discutía ampliamente la no introducción de alimentos a tempranas edades, principalmente en cacahuate y en leche, por la parte de epigenética. Y hablaban precisamente los aspectos epigenéticos en que estos niños no vamos a generar una buena tolerancia. Entonces quisiera conocer las opiniones de esto para ¿cómo se llama? Para enriquecer la discusión. Gracias. Hola Guillermo, solo para indicarte ahorita que ya tenemos conectado al doctor Clímaco con teléfono, así que podemos escucharlo por si quieres hacer la pregunta. No sé si Jaime escuchaste la pregunta. Yo quería... Bueno, dale. Después quiero... Yo creo que la última pregunta que hizo fue el artículo de revisión de que puede ocasionar la introducción temprana de alimentos alergénicos. Realmente yo no he tenido ese artículo de revisión, no he tenido, tal vez lo puede compartir. Realmente yo me había quedado personalmente, lo único que yo podría llevar a mención es que mi hijo tiene una epigenética alta para las alergias, una dermatitis atópica, y yo le introduje todos los alimentos alergénicos, ¿verdad? Obviamente no leche entera, él está con lactancia materna exclusiva, y realmente yo en mi hijo no tuve ninguna reacción y por lo menos su eczema ha mejorado un poco, ¿verdad? Podría hablar de la experiencia personal, más sin embargo es todo la evidencia que tenía actualmente, pero sería interesante ver ese artículo. Realmente con alergia alimentaria, lo que fue hace 5 años ya no es ahora y va cambiando a niveles abismales, ¿verdad? Y es muy interesante realmente estar actualizado con esto, y yo todavía estoy con la introducción temprana de alérgenos alimentarios. Mauricio. Diga, doctor. Sí, en primer lugar, felicitar por la excelente revisión que nos ha presentado el doctor Clímaco. Nosotros en nuestro medio no tenemos la oportunidad de hacer investigaciones y tenemos que trabajar únicamente a nivel clínico. Para mí, la alergia al alimento ha sido una de mis pasiones a través de toda mi práctica alergológica, y a través del tiempo he estado revisando hasta las últimas que tú has presentado, que puede ser que algunas ya no las he conocido, pero quería dar mi opinión al respecto. Para mí la alergia a alimentos se da por una pérdida de tolerancia inmunológica a nivel del tracto gastrointestinal, porque la fuente de entrada es a ese nivel. El sistema inmune está inmaduro cuando el niño nace, sea por cesárea o por el parto, está inmaduro, y por eso se abogó en mucho tiempo la lactación, o sea, tener lactancia materna. Primero se dijo que durante 1 año, luego rebajaron a 6 años, y por último dicen que hay que darle cacahuete hoy desde que nacen, y que independiente de la edad. O sea que a través del tiempo ha ido evolucionando. Pero la práctica pediátrica en alergia tiene sus características en alergia a alimentos, y la práctica de alergia en adultos y la alergia a alimentos es otro tópico bien interesante. La alergia, para mí, o sea, esa es mi conclusión que he llegado. De todas las prácticas terapéuticas que nos están metiendo en la actualidad, como es el uso de el omalizumab en urticaria crónica, la cual puede ser un tratamiento sintomático de la urticaria crónica, pero no va a inducir ningún cambio
en la respuesta inmunológica de este paciente. Únicamente en la fase invernal efectora, ¿verdad? Porque es un anti-IgE. Pero no nos va a cambiar en nada, absolutamente. Si dejamos de dar anti-IgE, el paciente va a comer nuevamente un alimento que le provoca urticaria y va a tener urticaria. O se pone en contacto con un alergeno inhalado que le provoca rinitis y le da urticaria y va a tener síntomas mientras no tenga anti-IgE. O sea que la anti-IgE, es un tratamiento como que es un antihistamínico, solo que es un antihistamínico caro, ¿verdad? Es un antihistamínico caro. Es más caro que el Rupac, para ponerlo de ejemplo. Entonces, ¿por qué? Cuando el seguro cumplió 50 años, hice una revisión bien extensa de alergia a alimentos, que la presentamos en ese evento. Y en ese tiempo no tenía mucho diagnóstico molecular. Comenzaba a eso. Hoy avanzado. Pero le quiero decir yo que Mauricio nos pasó una referencia en el WhatsApp, en el chat, de la alergia al alergeno del zancudo, al de la cucaracha, al del ácaro, al del áscari, y de los camarones. Y al final, esos antígenos diferentes tienen mucha homología y hay personas que le pican un zancudo y le da la gran roncha. Y yo tuve una paciente que le picaba un zancudo y empezaba a estornudar 100 veces. Y hay otros que tienen ácare y hacen roncha. Entonces hay una gran reacción cruzada en los pacientes adultos por la homología entre los alergenos ambientales y los alergenos alimentarios. Entonces yo les voy a dar mi experiencia que he tenido. Yo tengo un paciente adulto con urticaria crónica y que le investigo si no tiene cáncer, si no tiene nada. O sea, le hago una historia clínica, un examen general, pero al final salgo concluyendo que es un rinítico que ha estado acostumbrado con rinitis toda una vida y a consultar porque se enroncha. Entonces, ese paciente, al hacerle pruebas y tratarle su alergia primaria a los alergenos inhalados, después puede comer de todo y no le da problema, pues, porque son alergias cruzadas, reacciones secundarias como profilina. Yo he tenido 2 casos de anafilaxia y un caso de urticaria crónica que lo voy a expresar ahorita. Un paciente con anafilaxia a soya que va a parar al hospital militar. Y ese paciente, cada vez que comía zanahoria porque le gustaba mucho y rayada la que empezaba a comer, tenía un síndrome de alergia oral y él dejaba de comerla. Pero un día se fue a Cajutla y pidió un almuerzo y pidió la mitad de un jugo de naranja y zanahoria y se lo tiró de un solo. A los 6 minutos estaba con anafilaxia, fue a parar al seguro de Acajutla, no lo pudieron sacar y terminó en el hospital de Sonsonate. Ese paciente era alérgico a la soya, porque había hecho anafilaxia, pero era alérgico a las betuláceas y el BET1 cruza con el GLI4, el GLI4 que está en la soya, da reacción cruzada con el BET1 que está en el abedul. Entonces, ese paciente, por su historia clínica y ese estudio molecular, se asociaba, pues se podía asociar. Y con la zanahoria, le hice la prueba con la Artemisa vulgare, que cuando venía Sonsonate, que venía con esteroides y con todo, y la prueba le empezó a picar y le hizo una gran roncha. Entonces tenía una reacción cruzada de las profilinas, del polen de la Artemisa, con lo que se encuentra en la zanahoria. Tuve un paciente, hermano lejano, que comió mango allá en Virginia y va a parar con anafilaxia al hospital. Igual, la reacción con la Artemisa fue como de 15 centímetros milímetros que le creció la roncha, pues. Entonces, y este paciente comenzó a hacer inmunoterapia y le gustaba como buen salvadoreño comer mango y se comía mango y ya lo toleró. Entonces, lo estoy hablando en adultos, no en la edad pediátrica. Pero como aquí los alergólogos todos vemos adultos y vemos niños, pues, entonces esto les va a servir, pues. Les estoy hablando
de lo que yo tenía en práctica a lo largo del tiempo. Y el otro caso fue una urticaria crónica que venía de Boston, Massachusetts, porque él comía manzana y comenzaba a picar la boca, la lengua, y tenía que se le socava la garganta, y fue a consultar y lo mandaron con el alergólogo. Ah, y aparte de eso tenía urticaria crónica. Entonces fue al servicio de alergia allá en Boston y le hicieron el anticuerpo al B1, o sea, el estudio molecular y específica, y le demostraron que tenía una alergia cruzada, y solo le dieron antihistamínico y él se seguía ronchando, y si comía manzana se ponía mal. Entonces, cuando vino acá, yo le hice la prueba con el Annus sinuata, que es la betulacia que tenemos acá nosotros, y la prueba fue positiva. Entonces, la correlación clínica con lo que nosotros podemos confirmar en piel con relación a alergenos ambientales, guarda mucha relación con alergia a alimentos, Entonces, yo le quiero dar ese tic porque en urticaria crónica, los pacientes no saben hacer inmunoterapia. Si no, ya te he descartado todo, pues. Ya te he descartado que no tiene lupus, que no tiene nada. Y es una rinitis que el paciente ha estado acostumbrado todo el tiempo, que se pone afrin en la noche y tranquilo, no puede dormir si no tiene el afrin en la mesa de noche, pero después empieza a ronchar y te consulta. Entonces, esos pacientes son los que le están dando anti-IgE y se controlan. Pero yo he tenido pacientes que le han dado anti-IgE y antihistamínicos mañana y noche y no se controlan y se hinchan y se ronchan y le hacemos pruebas y comienza a hacer inmunoterapia y ¡fum! Se controla. Y tenían una rinitis crónica que no le habían hecho caso, pues están acostumbrados. Entonces yo le doy ese tic en ese sentido. La tolerancia inmunológica en el adulto, yo pienso que puede perderse si el paciente tiene una alergia, si tiene una enfermedad gastrointestinal en la cual los antígenos puedan penetrar fácilmente porque la mucosa está dañada. Yo tuve un caso de un colega de Oriente de que aquí le diagnosticaron que tenía enfermedad celíaca, se fue al Instituto de Nutrición de México y lo que le encontraron fue una yardiasis. Le dieron tratamiento para la yardia y le dijeron, tú estás haciendo alergia con los alimentos, pero esa alergia es secundaria, visita a un alergólogo. Yo tuve la oportunidad de verlo y le hicimos lo que yo estoy expresando y fue al Instituto de la Nutrición de México y lo que le encontraron fue yardiasis. Entonces le dieron tratamiento para la yardia y lo mandaron a un alergólogo y él vino acá, hizo un tratamiento. Desgraciadamente se me perdió, pero cuando se me perdió él andaba ya mejor, pues. Pero desgraciadamente ustedes conocen a nuestros pacientes. Cuando hacen inmunoterapia se siente mejor y te paran el tratamiento y te vuelven a regresar cuando ya tienen nuevamente síntomas. Yo quiero darles ese tic porque el uso de anti-IgE en urticaria crónica es un antihistamínico caro porque no le va a modificar la respuesta inmunológica. Nomás va a tratar los síntomas como lo puede hacer la cetericina o la rupatadina o la desloratadina o el viejo amigo clorotrimetón que viene del siglo pasado. Gracias, doctor. Quería darle ese tic porque en niños de alergia a la leche de vaca, lo que les decía nomás cuando llegaban con flemer y moquero, ya no le den leche. Y se le quitaba, vuelve a dar leche y le volvía. Bueno, ¿qué más diagnóstico tenía? Pues, ¿verdad? Entonces, la clínica, porque aquí no podemos mandar a hacer todos esos estudios moleculares, eso es importante conocerlo. Lo que tú nos has ilustrado hoy, Clímaco, es algo que nos viene a corroborar y a hacer más fuerza en la clínica. Tal como dijo el doctor Urquiza, si yo le doy leche hervida y no horneada, sino que hervida y no le pasa nada, pues son proteínas lábiles al calor, pues las que están dando problemas. Pues. Entonces, yo te felicito, Clímaco, porque tu revisión ha sido bien amplia y bien ilustrativa. Gracias, doctor. Sí, Gracias, gracias. doctor Rubio.
Perdón, y en efecto, no, muchas gracias, doctor Rubio, porque sí, totalmente de acuerdo con la parte también clínica. Con la parte de esto que hablamos de la relevancia y cómo hacer diagnósticos muchas veces de forma sencilla, como decía el doctor Urquiza, de igual forma, y el doctor Rubio, ¿verdad? Le doy leche hervida, le funcionó, o le doy leche de la que viene Tetra Pak, ¿verdad? Por llamarlo, es la UHTM, le doy leche Tetra Pak, no tuvo respuesta. Ah, entonces quizás es alérgico a otras de las proteínas o no mediado por IgE, ¿verdad? Que pueden ser estas no mediadas por inmunoglobulinas, por ferritina, por alfa, beta o todas estas, la parte esta ya molecular ya mucho más fina, ¿verdad? Y sí, le cambio a leche de soya, o lo que decía muy bien el doctor Clímaco hace unos minutos atrás acerca de, de este cruce. Yo sí, en la parte de cruces, tengo ahí mi cortocircuito neuronal, pero por otros aspectos, no creo mucho en los cruces, sino que yo creo que la respuesta inmunológica es tan específica que responde directamente a una proteína. En el caso de la carne, ya está demostrado que es la albúmina, ¿verdad? La beta-albúmina la que responde, y esta se encuentra en carne de res, de cerdo, y por eso de la respuesta que tenemos y decimos, es que es alérgico a la carne de cerdo, y quizás es alérgico a esa proteína. Y algo que sí es importante es con el adyuvante que utilicemos. Muchas veces usamos albúmina como adyuvante, y si el paciente tiene respuesta alérgica a esta albúmina, cuidado, ¿verdad? Inclusive con la vacunación, porque le damos vacuna que tenga albúmina, cuidado porque puede tener respuesta, ¿verdad? Y una respuesta tanto mediada como no mediada por IgE o estas mixtas que también mencionó muy bien el doctor Clímaco en su exposición. Algo que sí es con respecto a los tratamientos con monoclonales, conociendo que la mayoría de las respuestas inmunológicas en alimentos, en el caso de leche de vaca, para no extender a los otros, es no mediada por IgE. El uso de los monoclonales actuales de la antiinterleucina 5 receptor alfa, que esa es una de las marcas que mencionaron, el otro es interleucina 5, interleucina 13, quizás no va a tener mayor acción o el uso del anti-IgE, ¿verdad? Porque el mecanismo inmunológico no va por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que poder definir muy bien los pacientes a quienes quizás podría ayudarles. Recordemos que muchas veces esto de los anticuerpos monoclonales son como modas, ¿verdad? Hace unos años atrás era darle a todos, y ahora ya hay muchos estudios que dicen, como Montelukast, ¿verdad? A todos hay que darle Montelukast. Ahora ya tiene un Black Box Warning donde dicen, cuidado porque los niños les da unas alucinaciones bien bonitas, los niños pasan bien felices en la noche pensando en otras cosillas por el uso del Montelukast. Entonces ya no es démoselo a todos, sino que utilizarlo de una forma mucho más clínica controlada, ¿verdad? Gracias, Guillermo. Gracias por tu intervención. Solo recordarles que para el segundo miércoles de septiembre, el doctor Guillermo Guido pues, nos va a apoyar también con este webinar, con el primer webinar de la escuelita del mes que viene. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta. El doctor Clímaco nos está escuchando de todas maneras. Yo si puedo. Doctor, Sol. Gracias. Yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la alergia a alimentos. Y quisiera mencionar dentro de este capítulo de alergia a alimentos una cosa que quizás no se mencionó y que se ve con alguna frecuencia, y es el famoso síndrome de OMA o síndrome de Olar Might Allergy, que es el famoso, también se conoce como síndrome del pancake, que son aquellos niños que comen pancake y les da una crisis de anafilaxia. ¿Y qué es lo que pasa? Son pacientes que son alérgicos a los ácaros y la harina de pancake la dejan abierta por mucho tiempo en su bolsa, en un lugar que no sea con tapa hermética. Entonces estas harinas se contaminan con ácaros, se comen los pancakes que no están bien cocidos y están comiendo ácaros.
Entonces, le dan reacciones de anafilaxia al comer harina que no ha sido cocida adecuadamente. Síndrome de OMA, Oral Mild Allergy, o síndrome de pancake. Esto es lo que quería nada más apuntar. Gracias, doctor. Mauricio, a mí se me quedó algo en el entero que le quería preguntar al doctor Clímaco o a alguien más que esté en el chat que puede opinar. El tratamiento de la alergia a los alimentos hablan de inmunoterapia oral. La inmunoterapia oral y la inmunoterapia tópica en enfermedades de alergia respiratoria. Por ejemplo, en Europa muchos probaron las gotas nasales con los alergenos del ambiente y no le funcionó. ¿Por qué? Porque el sistema inmune que está asociado a las mucosas va a seguir actuando y la tolerancia ahí está perdida y va a tener reacciones y no va a hacer cambiar la respuesta inmune. Si ustedes analizan el tratamiento de la enfermedad alérgica con la inmunoterapia, que nació en 1911 allá en Inglaterra con Newman y Freeman, fue dar el alergeno por una vía diferente que llegue al cuerpo que donde entre en forma natural. Pues. En forma natural lo podemos respirar, lo podemos tragar o nos puede llegar directamente a la piel. Pero cuando lo aplicamos por vía subcutánea, es lo mismo que hizo Canónica en Italia, en Génova, y lo dio debajo de la lengua. Nosotros tenemos una circulación linfática debajo de la lengua tan inmensa que cuando damos el alergeno ahí y se absorbe, va a toda la red linfática y estimula los ganglios regionales de donde drenan los linfáticos de la lengua y es una inmunoterapia sistémica como es la inmunoterapia subcutánea. ¿Ve? Y por eso algunos pacientes que son muy sensibles han hecho hasta anafilaxia con la inmunoterapia sublingual. Ahora, eso es decir, téngalo en la lengua y después trágueselo. El tragarle, hay muchos pacientes que yo he tenido que le han hecho ese tipo de inmunoterapia que les da esofagitis o les da gastritis porque tienen los anticuerpos ahí en las células cebadas del sistema gastrointestinal contra esos alergenos. Entonces, la inmunoterapia que hacen con alimentos, dice, dar la dosis gradual. Eso para mí es desensibilización. Lo mismo que antes se hacía, desensibilizar con penicilina, en un paciente alérgico a penicilina y que necesitaba penicilina por una endocarditis bacteriana. Pero ese paciente, cuando terminaba su tratamiento y un año después le ponían penicilina, volvía a hacer anafilaxia, porque se había hecho un proceso de desensibilización nomás. Lo mismo ocurre que a un adulto le comencemos a dar o a un niño dosis progresivamente más altas del alimento, si no lo está comiendo todos los días y lo deja comer y a los meses vuelve a comer, va a ser una reacción alérgica nuevamente, porque no estamos creando tolerancia inmunológica, estamos creando una desensibilización, o sea, un consumo de los anticuerpos IgE que están adheridos a los basófilos de las células cebadas que están consumiendo y estamos dando más y más y más y si ya no hay, en ese momento tolera y puedes dar grandes dosis y le puedes dar millonadas de penicilina a un paciente, pero si dejas de darle y a los meses después de la edad te vuelve a hacer anafilaxia. Lo mismo ocurre con insulina, al desensibilizar y todo eso. Entonces, para mí que la inmunoterapia con alimentos, si te va a hacer la pregunta, si hay estudios que estén bien definidos de que hay tolerancia inmunológica, porque tú dijiste, hay niños que a los 2 años, otros a los 6 años, pero después de los 12 años se pierde esa alergia. Entonces no podemos decir que es resultado de inmunoterapia si después toleró y toleró para siempre. Si no ha ocurrido una administración continua, porque la desensibilización entre el tratamiento es continuo, pero después no. Entonces, porque me han dicho a mí que con maní lo están haciendo, no sé, quisiera escuchar, yo no he revisado ese tópico con maní. Jaime. Bueno,
Pero alguien que quiera opinar. Bueno, definitivamente, la mayoría de estudios que han sido hechos con el maní, que probablemente por ser una alergia más persistente, ¿verdad? Y la base de lo que ellos están haciendo casi prácticamente es como una desensibilización, se podría decir, porque ellos sugieren iniciar con dosis bajas y irla aumentando poco a poco en el estudio que yo vi, ¿verdad? Ahora, lo que ellos toman es que ellos se están adelantando a una posible respuesta alérgica, a una respuesta alérgica más grave, y lo que tratan de hacer es hacer una tolerancia antes de que vaya a desarrollar una alergia. Hacer una tolerancia antes de que se vaya a sensibilizar por la barrera de la piel o antes que se vaya, por decirlo así, con la ingesta excesiva del alimento. Y ellos mencionan que también esto lo hacen no para tal vez que ya lo va a poder comer, no que para prevenir una ingesta accidental, que no vaya a haber una anafilaxia. Me imagino que todos los estudios son más que todo para anafilaxia, ¿verdad? Ahora, definitivamente sería interesante. Bueno, personalmente estoy utilizando las dietas de eliminación en pacientes que son muy sospechosos y aquí nos podemos, únicamente con la IG específica, nos podemos apoyar. Pero como es que se llama, sería interesante tener uno de estos protocolos y empezar a utilizar tal vez en una respuesta temprana, en una alergia temprana, ¿verdad? Realmente, como le menciono, doctor, no es una desensibilización que ellos quieren hacer una tolerancia y ya el paciente puede tener una sensibilización después. No sé si alguien más puede apoyar este comentario. Yo quiero primero felicitarlo, ¿verdad? Por la presentación, ¿verdad? Una excelente revisión. Y sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad durante mi formación de rotar en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Estuve 2 meses. Básicamente fue en el área de alergia a alimentos de ellos, ¿verdad? Ellos tenían un área de alergia a alimentos y una de alergia a medicamentos, y sobre todo, pues, en cuestiones de desensibilización. Entonces, ellos ahí hacen un protocolo de desensibilización al huevo, a la leche y al maní. Y es para pacientes bien específicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con respecto a la alergia a la proteína, a los alérgicos a la leche que los iban a desensibilizar, tenían que ser niños de más de 5 años, ¿verdad? Por lo que mencionaba, ¿verdad? Que a medida que van creciendo se va adquiriendo tolerancia inmunológica. Entonces, los niños que ya habían llegado a los 5 años y seguían siendo alérgicos a la proteína de la leche de vaca, y que obviamente le hacían sus pruebas cutáneas, in vitro, e incluso le hacían, muchas veces se le hacía prueba de reto, y prueba de reto doble ciego. Entonces, una vez que ya se había identificado, se había corroborado bien el diagnóstico, iniciaban el protocolo de desensibilización. Y lo que hacían era, pues, básicamente, igual como decía el doctor Rubio, ¿verdad? Igual lo que se hace con los medicamentos. Empezar a administrar desde dosis en microlitros de la leche y paulatinamente lo iban incrementando todos los días, hasta que llegaba a tolerar ya un medio vaso de leche la persona. Al inicio se lo administraban en la unidad ahí del servicio de alergia, pero ya cuando iba aumentando los volúmenes ya se podía hacer eso en la casa. El problema es lo que mencionaba el doctor, que sí, solo es una desensibilización. Y si esos pacientes, por ejemplo, dejan de tomar leche por unos 3 días, 5 días, 7 días, corren el riesgo de resensibilizarse, o sea, de nuevo empezar a tener reacciones. Entonces, de hecho, incluso hasta les dan el tipo de leche que deben de tomar, porque luego de repente los pacientes, o sea, los papás se cambiaban de leche, le daban de una leche, por ejemplo, que llevara concentraciones diferentes de las proteínas que ellos ya habían identificado, y entonces habían algunos que tenían reacciones. Entonces, pero básicamente, igual como mencionaba el doctor Climaco, que más que todo es lo que se busca con esas desensibilizaciones es que el paciente
trate de tolerar lo mínimo necesario, como por ejemplo para evitar esas exposiciones accidentales, por decir así, ¿verdad? Porque luego en el colegio, que los dulces, que algo que pueda ir enmascarado de la leche, ¿verdad? Entonces, pero básicamente sí, o sea, es una desensibilización y son protocolos así bien establecidos, ¿verdad? Y que sí se tienen que tener estar ahí el alergólogo bien encima, pudiéramos decir, pues, ¿verdad? Que afortunadamente yo por lo menos en estos 3 años que tengo de estar en la práctica, yo no he visto ninguna reacción anafiláctica por la leche, por lo menos yo, ¿verdad? Entonces, y que básicamente son como los pacientes candidatos que ellos utilizaban ahí en el servicio de alergia, ¿verdad? Que eran pacientes de que para evitar que estuvieran teniendo anafilaxias recurrentes, ¿verdad? Por exposiciones accidentales, ellos decidían desensibilizarse. Entonces, y básicamente igual con el huevo y con la leche, con el maní, ¿verdad? Y luego la otra cosa que quería mencionar, no sé si ustedes se han percatado de ese dato, es el aumento que se ha venido dando, por ejemplo, bueno, una cosa es lo que dice la literatura, de la prevalencia, ¿verdad? De las alergias alimentarias, pero pareciera que en la realidad eso cada vez va en incremento. Porque yo, por ejemplo, o sea, constantemente, a cada rato están llegando pacientes que tienen rinitis, tienen urticaria, los ven por síndrome de colon irritable, por un montón de cosas. Y a la hora de hacerle las pruebas, cuando hay alguna historia, yo, por ejemplo, si tienen datos de alergia cutánea, yo les pruebo alimentos, ¿verdad? Aunque ellos a veces no hayan identificado. Y muchas veces salen sensibilizados. Obviamente les doy la lista de alimentos a los que tienen que irles a poner atención y son pacientes que la mayoría, que muchas veces ellos acusan que sí están teniendo alergia con esos alimentos. Entonces, paran de utilizarlos y empieza a mejorar la alergia, aparte de la inmunoterapia, ¿verdad? Si está indicada dependiendo del tipo de alergia. Entonces, pero sí, por ejemplo, hay varios también que he tenido la oportunidad de ver que ellos manifiestan que a medida que van con la inmunoterapia, empiezan a ir tolerando poco a poco alimentos, así como decía el doctor Rubio, ¿verdad? O sea, que sí, yo en ese sentido, yo pensaría que la inmunoterapia, como su nombre lo dice, que es alérgena específica, pero yo creería que sí hay algún grado de reseteo, pudiéramos decir, del sistema inmunológico o regulación, que les puede permitir que puedan tolerar cierto grado de alimentos, pues, porque obviamente no se le pone el alimento en la inmunoterapia. Entonces, pues esos eran los comentarios, ¿verdad? No sé, ¿hay alguien que Gracias, doctor Urquiza, por tu intervención, César. Gracias. Un punto más, Mauricio. Dime, Irma. Sí, nada más como para acotar un punto. En efecto, ya hay un tratamiento de inmunoterapia. Bueno, no es inmunoterapia como tal. Está en el IPP del medicamento, se llama Palforcia. Ese es el nombre de la inmunoterapia aprobada finales de enero por la FDA para cacahuate, para peanut en particular. Y está definida como una inducción al estado de desensibilización. Así lo manifiesta ¿cómo se llama? La FDA. Está para dar una inmunoterapia sublingual, oral más bien, porque no es sublingual, es oral, y también están probándola con una epicutánea. Palforcia está para oral nada más, ¿verdad? Y es nada más en aquellos pacientes que presenten, que quieren mejorar su parte de alergia moderada o severa hacia cacahuate. En este caso, sí es de recalcar que estos tratamientos, recordemos que la inmunoterapia a alimentos en general no es un tratamiento de cambio de paradigma, ¿verdad? De esta respuesta inmunológica, sino que es nada más para disminuir los síntomas graves o moderados que el paciente pueda llegar a tener. Si me lo permiten, les envío el artículo de Palforcia, el que apareció, y está con la indicación de 4 a 17 años, tiene las características que hay que darlo, etcétera. Y con lo que decía el doctor Urquiza, en España sí son bastante entusiastas, ¿verdad? Los colegas que han estudiado en Europa se dan cuenta que en Europa tienen más entusiasmo con las alergias alimentarias y utilizan diferentes protocolos, ¿verdad?
al final del día ninguno ha sido como un estándar para una desensibilización efectiva, ¿verdad? En estos casos. Y el uso de los tratamientos estos, pues sí, hay que valorar costo-beneficio y lo que mencionaban, ¿por qué no hemos tenido tantos o por qué si ellos tienen muchos? Ahí es donde entra la parte epigenética, ¿verdad? Que es como eh, que al güerito de ojos azules va a tener más incidencia para tal enfermedad y el que somos morenitos, gorditos y de ojos muy negros, vamos a tener quizás tolerancia a otras cosas, ¿verdad? Eso es algo que sí está para estudios futuros. Gracias, Guillermo. La verdad que sí, todo lo que se ha escuchado en esta noche, pues se sigue aplicando. Yo de igual manera, cuando hice mis estudios, igual se daban esas protocolos de desensibilización, porque para eso eran básicamente, e igual se suspendían y regresaban con los síntomas. Y mucho se ha hablado, lo que decía César es algo bien interesante, las edades en las que se incorporaban esas intervenciones, porque también en su momento se llegó a hacer como la crítica de que hacer intervenciones de tipo de sensibilización en estos pacientes cuando se conoce que pueden haber una evolución natural hacia la tolerancia en los primeros años de vida, probablemente a menos que realmente sea tan necesario por esa reactividad que tenía el paciente, pues se realizaba, pero siempre quedaba esa duda si era una tolerancia natural o si era parte del proceso de intervención que se estaba haciendo en su desensibilización. Eso es algo que durante pues ya hace bastantes años, pues yo estuve ahí, básicamente se discutía mucho, siempre había mucha discusión en esos puntos. Y ahí pues hay acotar también varias situaciones, el término de sensibilización, el término de esa tolerancia natural, el término de reintroducciones tempranas de alimentos para que igual se dé ese proceso de tolerancia. En este congreso de ACI virtual se habló bastante, hubo un tema, lo digo en inglés, sobre los alimentos que se están ocupando ahorita para generar tolerancia en los primeros meses de vida. Y hoy, como todo es la industria alimentaria, entonces la misma industria alimentaria está generando también cantidades, o sea, ya le ponen por decirte así, voy a poner tanto, en este sobrecito hay tantos microgramos de cacahuete, que lo vas a dar en 3 días a la semana, la siguiente semana le pasas al paso 2 y la siguiente semana al paso 3. Y ahí pues hay varios productos que se están que no hay una estandarización y ese es uno de los problemas que se están mencionando. Y al igual como lo que decía Guillermo, aún ahorita en los protocolos que se siguen de sensibilización oral o sublingual, cada hospital, cada área de servicio de alergología maneja sus propios protocolos y esos son los problemas también que se dan para poder generar una estandarización en algún proceso. Entonces, sí, todos esos son puntos. Alergia alimentaria sigue siendo todavía bastantes enigmas, pero como lo dice, como lo indicaba Guillermo, pues va a depender mucho de áreas. Lo mismo que dice César, lo que yo veo aquí, básicamente yo no he visto anafilaxias por leche, ¿verdad? He visto más que todo problemas no mediados por IgE, no cuadros clásicos de IgE realmente. Y en adultos, pues realmente también las esofagitis eosinofílicas, que muchas veces son mal manejadas por reflujos gastroesofágicos, con unas grandes dietas de eliminación, con una gran cantidad de medicamentos, que cuando se encuentra el alimento, pues sobre el alimento se alivian todos la sintomatología de los pacientes. Entonces son puntos que todavía tenemos que se tienen que ir limando esta parte el diagnóstico molecular es algo que vamos a discutir dentro de un par de semanas con
con el doctor Guillermo Guido. Así que si no hay algún otro comentario al momento, alguna otra pregunta, ya llevamos un poquito más de 2 horas, pues les agradezco pues que se hayan conectado esta tarde, noche, y le agradezco al doctor Clímaco por haber preparado la presentación. Solo una cosita, Gracias. perdóneme que insiste, discúlpeme que insista, pero no sé si ustedes han tenido o han visto pacientes con crisis de anafilaxia después de comer pancake. Yo he tenido varios adolescentes al respecto. Yo, doctor, los que yo he tenido de los cuadros de anafilaxia asociados al consumo de harina realmente han sido, y tengo varios, son pacientes con anafilaxias inducidas por alimentos asociados a ejercicio. Y ese es otro punto también a discutir, porque se ha hablado mucho de estos pacientes en los cuales la pregunta es, ¿se sigue la regla clásica de las 4 horas o 3 horas, dicen otros, entre antes o después de no realizar actividad física, después del consumo de una harina el que ya se detectó o otro alimento, porque hay otros alimentos asociados, y se le añade una dieta de eliminación, sí o no? Hay estudios que indican que añadiendo una dieta de eliminación, estos pacientes se vuelven más sensibles al alimento, y otros pacientes que básicamente continúan el consumo básicamente de estas gliadinas, posteriormente mantienen una tolerancia al alimento sin hacer actividad física. Eso sí, mantienen esa regla. Yo he tenido ambos casos, y eso es lo que yo he visto al menos con harinas. Con este síndrome, el pancake syndrome, uno he visto y ya no he visto otro, sinceramente. Sí, y Que yo quizá sí, nada yo más, sí he visto. Okay. perdón, doctor, un punto, también valorar que no se trate de alergia a ácaros, ¿verdad? Por almacenamiento, porque también es algo que le echamos la culpa nada más al alimento, y hay que ver si ese paciente era altamente sensible a dermatofagoides. Recordemos que hay ácaros de almacenamiento y puede andar por ahí también. Es que Se le cortó, doctor Sol. hola, Sí, ya lo vimos. es que justamente ese es el síndrome, que son harinas que pasan mucho tiempo abiertas, se contaminan con ácaros, los pacientes son riníticos severos, tienen asma bronquial, alérgicos a los ácaros del polvo casero, y cuando comen esas harinas que están contaminadas con ácaros, les dan reacciones de anafilaxia. Que Sí, justamente exactamente, doctor. Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por haberse conectado esta noche. Así que les dejo la invitación para la próxima, se las enviaré. Solo le vamos a pedir unos datos aquí al doctor Guidos, y pues también a Mario. Mario nos va a acompañar también, que ya no está conectado, nos va a acompañar en la segunda charla de septiembre. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches, cuídense, seguimos todavía en esta lucha contra el COVID-19 y seguimos en contacto. Adiós y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. buenas noches. Buenas noches.